Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y vamos a compartir una nueva enseñanza que lo quise titular La Iglesia en el Desierto. Vamos a estar hablando en estos minutos acerca de una particular iglesia que lo encontramos en el desierto. Y esta iglesia es la congregación de Israel. Esa gran congregación que, como bien todos sabemos, ¿verdad? Por medio de Moisés, el Señor decidió darle la libertad, sacándolos de Egipto con la finalidad de que pudiesen llegar a Canaán, que terminaría simbolizando pues la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el Señor sacó a este pueblo después de un poco más de 400 años de esclavitud para llevar adelante firmes propósitos con su pueblo, con esta nación de Israel. Pero vamos a ver que durante el proceso de la salida de Egipto hasta la llegada a Canaán, pues ciertamente pasaron muchas cosas y lamentablemente la gran mayoría o una gran parte o prácticamente todos, salvo 2 personas de los que habían salido de Egipto de 20 años para arriba, no lograron entrar a la tierra de Canaán. Pero lo vamos a ver un poco en esta analogía que les quise tomar de la iglesia en el desierto, porque hay un momento de esta nación, hay un momento de esta congregación bastante particular, y yo creo que esto nos va a servir también para sacar algunas enseñanzas y poder contrastar un poco todo esto con la iglesia actual, con el cristianismo del siglo XXI, con la mayoría de las iglesias de nuestro tiempo, y vamos a ver si de alguna manera estamos cometiendo para este tiempo los mismos errores que en su momento también cometió esta iglesia en el desierto. Entonces, este es el tema. Ya hemos compartido algo de introducción. ¿Y qué les parece entonces si nos vamos a Éxodo capítulo 32, versículo 1 hasta el versículo 6? Y luego que podamos ver en Éxodo 32 del 1 al 6, vamos a sacar tres aspectos que terminaron afectando o terminaron hundiendo a la iglesia en el desierto. Leo bajo la dirección del Espíritu Santo y nos dice de la siguiente manera: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Éxodo 32, versículo 1 al 6. Y quiero colocarlos un poco en contexto. Acá tenemos el contexto de esta historia. Es cuando Moisés tuvo que subir al monte por mandato del Señor. Ahí estuvo Moisés por varios días, recibiendo la ley, recibiendo los mandamientos, recibiendo esta cantidad de preceptos con las cuales el Señor iba a sellar su alianza con este pueblo. Por medio de la ley, el Señor iba a sellar, iba a establecer alianza con este pueblo, que el pueblo tenía que obedecer su palabra, y al pueblo obedecer la palabra de Dios,
ellos serían el pueblo de Dios y Dios sería el Dios de ellos. Pero Moisés, resulta que pasaron varios días en ese tiempo que Moisés estaba allí en el monte. Mientras tanto el pueblo estaba abajo esperando. Y allí, así como que de repente, el pueblo empezó a tomar otra actitud. El pueblo empezó a cambiar. Y de acá, hermanos, de lo leído, del 32, del versículo 1 al 6, podemos sacar que lo primero que le pasó a esta iglesia en el desierto, la iglesia en el desierto, podemos notar que era una iglesia impaciente. Fue una iglesia que perdió la paciencia. Fue una congregación que Moisés simplemente subió a buscar algo que les iba a beneficiar a ellos. Moisés subió no a jugar, Moisés no subió a perder el tiempo, sino que Moisés subió primero por mandato del Señor. El Señor le dijo a Moisés, ven, y Moisés sube, pero Moisés subió, fue a buscar algo importante, algo que iba a ser determinante para que el Señor pudiese caminar con este pueblo, pudiese sellar su alianza con este pueblo, como eran las tablas de la ley, entiéndase, todos los preceptos, las ordenanzas que el Señor le iba a dar a ese pueblo por medio de Moisés. Pero vemos que lo primero que le pasó a esta congregación, se volvieron impacientes, no quisieron esperar más, no estuvieron dispuestos a esperar. Y esto nos pone un poquito a reflexionar y a contrastar un poco con nuestro tiempo, ¿verdad? Con la iglesia de nuestro tiempo, comparándolo un poco con la iglesia en el desierto. Y así como la iglesia en el desierto, hermanos, también fue una iglesia que perdió la paciencia. Yo creo que también para nuestro tiempo hemos podido ver que la iglesia del siglo XXI también es una iglesia impaciente. También es una iglesia que ha perdido la paciencia. Es una iglesia que a lo mejor cuando dice la palabra en Juan capítulo 14, el Señor nos dejó bastante claro cuando por medio de Jesús el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, por tanto iré. El Señor dijo, yo voy a ir a preparar lugar para ustedes, y si me fuere voy a volver y volveré a buscarlos para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta fue la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor como Moisés también le dijo al pueblo, cuando usted lee en Éxodo capítulo 24, que es el primer momento, cuando Moisés sube al monte, el Señor le dice al pueblo, voy a subir. Y le dice al pueblo, Aarón y Hur van a estar a cargo. Entonces estamos hablando de que esta iglesia, esta congregación quedó también con un pastor, muy importante lo que se viene después. El Moisés le dijo, Aarón y Hur van a estar a cargo. Cualquier cosa acudan a ellos. Cualquier demanda acérquense a ellos. Pero lo primero que podemos ver que esta iglesia cayó en la impaciencia. Y esa impaciencia se refleja en el versículo 1. El versículo 1 de Éxodo 32 nos dice, viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Estamos viendo, cuando la impaciencia llega, empezamos a buscar sustitutos. Así le pasó a Saúl también. Cuando estaba allí en medio de una batalla, Samuel le dijo, Saúl, prepara todo, yo voy en camino. Pero resulta que Saúl, viendo que los filisteos estaban allí, también Saúl entró en la impaciencia y se apresuró, dice la Biblia, y ofreció holocaustos a Jehová cuando él no era ni profeta ni sacerdote, él era el rey. Y viene Samuel justo cuando Saúl termina alocadamente, precipitadamente de ofrecer sacrificio. Llega Samuel y Samuel le dice, locamente has hecho, Saúl. Tu reino hubiese sido duradero, pero por cuanto entraste en la impaciencia y tomaste atributos que no te pertenecían,
tu reino será inestable. Y como todos saben, finalmente Saúl terminó perdiendo el reino. Entonces, hermanos, la impaciencia nunca va a ser buena para la iglesia. La impaciencia nunca fue buena para la iglesia. Así como esta iglesia en el desierto cayó en la impaciencia, y fíjese que cada vez que caemos en la impaciencia, ¿cuál es el próximo paso? Buscar un sustituto a lo que Dios nos había dicho, buscar un sustituto a los planes de Dios, a lo que el Señor tenía establecido para nosotros. Y yo creo que lo mismo tal cual sucede en este tiempo. Como la iglesia de este tiempo ha caído en la impaciencia, hoy hemos buscado sustituto. La iglesia ya no predica a Cristo, ya no predica la venida de Cristo, el pronto regreso de Cristo. Y yo creo que en este momento, sencillamente, hermano, hermana que me está viendo en este video, piense por un momento, solamente reflexione por un momento, ¿cuándo fue la última vez que en su iglesia o en la congregación que usted asiste, que usted escuchó hablar de que el Señor viene, de que tenemos que prepararnos, de que el Señor no tarda su promesa, de que va a venir? A lo mejor no lo ha escuchado, ¿verdad?, de manera muy frecuente. No, ¿sabe por qué? Porque la iglesia de este tiempo también ha caído en la impaciencia. Y como hemos caído en la impaciencia, ya muchos pastores no quieren predicar la sana doctrina, ya muchos pastores no quieren predicar el regreso de Cristo, porque a lo mejor algunos ya lo piensan que es un mensaje anacrónico, piensan que es un mensaje extemporáneo. Entonces no, vamos a predicar otra cosa. Si la iglesia, lamentablemente, ante esa impaciencia, también ha buscado sustituto, así como este pueblo le dijo a Aarón: levántate, haznos dioses. Y esa es la demanda de ellos: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya nos cansamos de esperar a Moisés. Y obviamente Moisés era una representación de Dios mismo en aquel momento. Ya nos cansamos de esperar a Dios. Ya queremos otra cosa, queremos algo que podamos ver. Y es interesante esto, y quiero que no lo puedo pasar por alto. El pueblo, porque también forma parte de la impaciencia, el pueblo no estaba dispuesto a vivir por fe, porque la fe era que Moisés subió y que Moisés va a volver, que Moisés va a bajar nuevamente de ese monte. Pero el pueblo no estaba dispuesto a vivir por la fe, no estaba dispuesto a vivir por lo que Moisés le había dicho cuando subió, sino que ahora ellos necesitaban vivir por ver. Querían ver algo. Y es por eso que le reclaman a Aarón: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ya no queremos fe, ahora queremos ver. Y esto se parece mucho a la iglesia actual, ¿verdad? Se parece mucho a la iglesia actual. Ya ahora no es la fe en Cristo, la fe en su venida, la paciencia en que va a venir, va a volver. Y es por eso que la iglesia, si estamos tan confiados, si estamos tan en la fe que nuestro Señor va a volver por nosotros, debería ser una iglesia preparándose, debería ser una novia embelleciéndose porque el esposo viene. Pero ya no se predica esto, hermanos. Ya no se predica sermones sobre las 10 vírgenes, sermones sobre prepararnos para la venida de Cristo y mucho más, viendo todo lo que nos rodea, todo lo que está pasando en este tiempo. Ya no se predica más. ¿Por qué? Porque así como la iglesia en el desierto cayó en la impaciencia y buscaron sustitutos, así también la iglesia de este tiempo ha caído en la impaciencia, y muchas congregaciones están buscando sustitutos a la verdad bíblica, están buscando sustituto a la doctrina cristocéntrica, porque Jesús lo dijo en Juan 14: yo voy a ir y voy a volver. Y la pregunta que deberíamos estarnos haciendo en este tiempo: ¿por qué no le queremos creer a Jesús, hermanos? ¿Por qué no le queremos creer a Jesús? Pero sí le queremos creer por milagros. Sí queremos creer que Dios puede hacer sanidades, que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer todas estas cosas. Entonces, ¿pero por qué no queremos creer que así como Él se fue, Él nos dijo que va a volver? ¿Por qué no queremos creer que Cristo va a volver? Sí, Cristo va a volver.
Y creer que Cristo va a volver se refleja en la preparación que tenemos que tener. Así que el día de hoy es muy fácil ver y es muy fácil deducir que el cristianismo actual del siglo XXI no cree en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, pastor? Porque no se están preparando para ella, porque no se están santificando para ella, porque no están perseverando para ella, no se están guardando irreprensiblemente y en paz, como lo dice Pablo a los tesalonicenses y Pedro en su segunda carta. Pero el apóstol Pedro también nos hablaba acerca de esto. En su segunda carta, Pedro nos dice en el capítulo 3, porque vendrán tiempos y se levantarán burladores. Pedro decía esto también, se levantarán burladores. ¿De qué se van a burlar? ¿De qué se van a burlar en los posteros tiempos? De la venida del Señor. ¿Quiénes son los que se van a burlar? Increíble esto, hermano, presta atención. ¿Quiénes son los que se van a burlar de la venida de nuestro Señor Jesucristo en los posteros días? La misma gente que está en la iglesia. Sí. Pedro no está hablando de gente del mundo. Pedro no está hablando que el mundo se va a burlar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No. Pedro está diciendo los burladores van a estar adentro de la iglesia. Son aquellos que tú le vas a decir, hermano, vive en santidad, hermano, prepárese, hermano, sigamos perseverando, sigamos creciendo, sigamos madurando, sigamos avanzando hacia la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, permita que Dios complete la obra en su vida, porque Él ha prometido hacerlo hasta el día de Jesucristo. Y te van a decir, pero es que yo todo el tiempo estaba escuchando que Cristo viene y mire, Cristo no viene. Y por ahí vamos buscando sustitutos. Pastores buscando sustitutos al evangelio de redención. Porque la redención no es solamente que Cristo vino a morir por nosotros en la cruz. La redención no es solamente que Cristo vino a sacarnos del pecado. La redención completa es que Cristo finalmente nos va a llevar a su presencia. Nos va a llevar a su morada celestial. Nos va a llevar a Canaán celestial. Pero si tenemos impaciencia en nuestros corazones, no podemos concebir estas verdades bíblicas. Así como el pueblo de esta iglesia en el desierto cayó en la impaciencia, y fíjese lo que viene de aquí en adelante. Pidieron un sustituto, pidieron dioses. Pero vamos a ver en segundo lugar que no solamente que la iglesia en el desierto era una iglesia impaciente, sino que también la iglesia en el desierto, lamentablemente, tenía un pastor cobarde y un pastor complaciente. ¿Quién era ese pastor? Ese pastor era Aarón, porque cuando Moisés subió al monte en Éxodo 24, Moisés lo dejó a él y a Hur al frente de la congregación. Pero se levantó la congregación, o una parte de la congregación. No fue teológicamente estudiando, no fue toda la congregación del pueblo, pero fue una gran parte de ellos. Se levantaron y le dijeron a Aarón, haznos dioses, porque este Moisés no sabemos qué les pasó. Y el versículo 2 nos va a decir, del 32 de Éxodo, nos va a decir, y Aarón les dijo, apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos, versículo 3, todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, versículo 4, y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy interesante, porque todo esto que acabamos de leer ahorita lo ha hecho o lo está haciendo el pastor de esta iglesia en el desierto. Aarón llegan los hermanos, llega el pueblo. Aarón, levántate, haznos dioses. Y Aarón no se pudo parar como un pastor firme. Aarón no se pudo parar y decir, no, mira, ¿qué es eso? ¿Qué esos otros dioses? No, nosotros tenemos un solo Dios, se llama Jehová. Y nosotros nos vamos a quedar aquí porque Moisés subió, Moisés va a volver. Así que nos plantamos, nos quedamos aquí. No pierdan la paciencia, esperen porque Moisés va a volver.
no tenemos registrado. Lamentablemente no tenemos registrado esas palabras de Aarón, hermanos. Ojalá no las tenemos registrado. ¿Y sabe por qué no las tenemos registrado? Porque Aarón en ese momento, ciertamente después Dios procesa la vida de Aarón. Lo puede leer luego en los Pentateucos de una forma dura y muy fuerte. Porque este Aarón ya más adelante se convertiría en el primer sacerdote de Jehová. Pero en este momento Aarón representaba un pastor complaciente y cobarde. Cobarde que no fue capaz de pararse y decir no podemos pedir otro Dios. No podemos pedir otro sustituto. No podemos desviar la doctrina de la iglesia para complacer a unos pocos. No, la doctrina es esta. Y no podemos cambiar la doctrina para complacer a unos pocos. Lamentablemente Aarón le dijo a ellos sin ningún recato, sin ninguna resistencia, sin ningún pero. Aarón simplemente le dijo, traigan los arcillos entonces, traigan todo lo metal que tengan. Y acá también podemos ver que Aarón tenía cierto conocimiento trabajando este tipo de materiales, probablemente era parte de su labor en la esclavitud en Egipto. Y Aarón simplemente hizo su proceso, su trabajo, que bien lo conocía. Y Aarón le puso delante de ellos un becerro de oro. Un becerro de oro. Y ahí tenemos registrado la primera idolatría del pueblo de Israel. Y ustedes bien saben, hermanos, los que leen la Biblia de manera continua, de manera profunda, las calamidades que produjo en toda la nación de Israel ese primer pecado. Que aún por toda la Biblia, en varias oportunidades los profetas lo mencionan. Como el pueblo en el desierto se hizo un becerro. Cómo se fueron y se dice, los salmos hablan de esto. Los libros proféticos hablan de ese primer pecado tan horrible de idolatría que cometió el pueblo en ese momento. Pero lo triste de todo esto es que todo esto se hizo con la anuencia del pastor. Se hizo con el aval del pastor. Porque es interesante que al hablar del becerro de oro, sí, Israel se hizo un becerro de oro. Pero es más triste aún decir, Aarón le hizo un becerro al pueblo de Israel. Y es lamentable, hermanos, porque creo que tal cual como Aarón, así también para este tiempo hay muchos pastores complacientes, hay muchos pastores cobardes en muchas iglesias. Y lamentablemente eso es lo que ha permitido que tantas iglesias se desvíen de la doctrina. Esto es lo que ha permitido que tantas iglesias se extravíen en el error. Pablo lo decía tajantemente, porque llegará el tiempo que muchos no soportarán la sana doctrina. Y como no soportan la sana doctrina, muchas veces los pastores se sienten presionados a cambiar el evangelio para el gusto de ellos, al gusto del cliente. Y la iglesia el día de hoy se ha convertido en un más que les gusta, hermanos. Sí, la iglesia para este tiempo funciona más de esa manera. Hermano, ¿qué le gusta? ¿Qué quiere que hagamos? En vez de que el pastor simplemente ya con la Biblia en mano, hermano, este es el alimento de Dios. Que el pastor más bien se parara domingo a domingo a enseñar el evangelio, a enseñar la palabra. El que venga, que lo encuentre enseñando la palabra, enseñando el evangelio. Si le gusta, pues bien, chévere, anéxese a la iglesia. Si no le gusta, chévere, váyase para otro lugar, ande a otro lugar. Esa debería ser la actitud de los pastores de este tiempo. Pero ¿sabe qué? Porque alabo el nombre del Señor, hay pocos pastores así, pero los hay todavía. Para la gloria de Dios, el día de hoy mantenerse firme en la doctrina, ¿sabe lo que te puede catalogar? Te pueden catalogar de radical. Mantenerse firme en la sana doctrina, mantenerse firme en la enseñanza del evangelio, hablar de que sí, Jesús viene, Jesús vuelve. Ay, este es religioso, este es radical. No, no es radicalismo. Es cristianismo básico, porque si Cristo murió, como dice Pablo, y también resucitó, Dios también lo va a enviar a buscar a la iglesia, sí.
Es evangelio básico. Aquí no hay nada de radicalismo. Evangelio básico es que Cristo murió, Cristo resucitó, y como dicen los ángeles, cuando los apóstoles se quedaron mirando la ascensión del Señor, ¿qué dijeron los dos ángeles? Así como le vieron ir, así va a volver. Entonces la pregunta es, si como pastor, si como iglesia no estoy predicando el regreso de Jesucristo, ¿de qué sirve entonces esa iglesia? ¿De qué sirve entonces ese pastor o ese líder o ese predicador? Sirve para complacer. Porque este es el tema. Aarón les hace el becerro de oro. Qué interesante. Pero acá vamos a ver algo interesante, que el versículo 4 del 32 de Éxodo nos dice que Aarón les hace el becerro. Pero Aarón luego ve que el pueblo quedó pero tan contento con el becerro. Aarón pudo divisar que el pueblo quedó tan feliz con el becerro de oro idolátrico pagano que él les había hecho, que Aarón fue mucho más allá de lo que el pueblo había pedido. Y acá hablamos de este pastor complaciente, de ese pastor que lo que le gusta es que los hermanos lo aplaudan, aunque eso signifique ir en contra de la palabra. Es ese pastor que lo que le gusta es que los hermanos digan: pastor, me bendijo, su mensaje me trajo bendición. Y no le gusta que los hermanos digan: ay, pastor, el mensaje me confrontó. Ay, no, pastor, siento que el mensaje me golpeó muy duro. No, hay pastores que no quieren que sus feligreses digan este tipo de palabras. Entonces hay que predicar otras cosas. Eso está predicando la cruz de Cristo. Eso está mencionando pecado. Eso está mencionando de que la ira de Dios viene sobre el pecador. No hay que predicar estas cosas porque ahuyentamos a las personas. Así, aunque ustedes no lo crean, así piensan muchos pastores del siglo XXI. Y Aarón en su momento representaba ese tipo de pastor. Porque Aarón no solamente que hace el becerro de oro, sino que el versículo 5 agrega un elemento más a la tragedia ministerial o a la tragedia pastoral de Aarón. Y el versículo 5 va a decir: y viendo esto Aarón, escuchen esto, viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, escuchen, y pregonó a Aarón. Ahora esto lo dijo Aarón. Y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Todo eso lo dijo Aarón. Es decir, ¿qué había pedido el pueblo? El pueblo pidió dioses. Con la presión, está bien, con la presión, Aarón les hace un becerro de oro. Pero Aarón fue mucho más allá. Lo vio tan contento que también les hizo un altar para que le ofrezcan sacrificio al becerro de oro que ellos le habían pedido. La iglesia en el desierto no solamente fue una iglesia que cayó en la impaciencia, sino que también era una iglesia que tenía un pastor cobarde y complaciente. Y Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. No, Aarón, no va a ser mañana fiesta para Jehová, y lo vamos a ver más adelante. No, mañana va a ser un día terrible para ellos. Y vamos a avanzar un poco y ver el desenlace de esta historia, el desenlace de esta iglesia en el desierto. En tercer y último lugar, no solo que la iglesia en el desierto fue una iglesia impaciente, una iglesia con un pastor cobarde y complaciente, sino que también la iglesia en el desierto fue una iglesia que olvidó su propósito, olvidó el propósito por la cual Dios los había sacado de Egipto. El versículo 6 nos va a decir: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Escuchen lo que viene. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Sí, se levantó el pueblo, dice, se sentó el pueblo. Esta palabra, cuando lo vemos en la Biblia, eso de que se sentó el pueblo y se sentaron y está unido al comer y a beber, no significa que estaban pasando un ratico chévere o estaban descansando porque es largo el camino. No, y aparece varias veces en la Biblia inclusive.
Cuando la Biblia dice se sentaron a comer y a beber, significa que ellos dijeron hasta aquí nos quedamos. Aquí estamos bien. No queremos avanzar más. Hasta aquí llegamos. Aquí nos sentimos bien. Hay muchos recuentos en la Biblia acerca de esto. El pueblo se sentó a comer y a beber, significa que el pueblo dijo, no, aquí no estamos bien. No queremos avanzar más. Tenemos un becerro de oro. Estamos haciendo fiesta. Ya podemos ver un Dios visible. Moisés, no sabemos qué le pasó. Y ese fue. El pueblo olvidó su propósito. Porque ¿cuál es el propósito del pueblo, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál fue la razón por la cual Dios con mano poderosa, 10 tremendas y poderosas plagas, el último matando al primogénito del mismo faraón? El pueblo sale de Egipto. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Que el pueblo saliera de Egipto y se quedara en el desierto? No, ¿verdad? El plan era salir de Egipto para ir ¿a dónde? A Canaán. Canaán era el destino final del pueblo. Canaán fue la razón por la cual Dios los sacó de Egipto. Dios no los sacó para que ellos se sentaran a comer y a beber en el desierto. ¿Por qué? Porque esa iglesia en el desierto, esa congregación en el desierto, tenía que entender que ellos estaban de paso por ese desierto. Ellos eran peregrinos y extranjeros. Y acá podemos reflexionar un poco más todavía, ¿verdad? Hermano, hermana, piensa un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que en su iglesia, en la iglesia donde usted asiste domingo a domingo, o a lo mejor tiene varios años inclusive asistiendo a esa iglesia, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón acerca de la peregrinación del cristiano? ¿Cuándo fue la última vez? No, ¿verdad? Es probable que no lo haya escuchado tampoco de manera frecuente. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Hay dos mensajes particulares que la iglesia de este tiempo ha omitido de sus púlpitos de manera muy cómplice. El primer mensaje, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo mensaje, la peregrinación del cristiano. Porque los apóstoles sí lo enseñaron. Los apóstoles lo enseñaron continuamente, sin cansancio, bajo cualquier circunstancia, con dinero, sin dinero, en las buenas, en las malas. No importa la circunstancia que estaba la iglesia en ese momento, los apóstoles siempre predicaron la venida de Jesucristo, prepararnos para su venida y que el cristiano es un peregrino. Pedro dice, hermanos, como peregrinos y extranjeros, les exhorto que batallen contra las cosas, los deseos del alma. Pero ya no se predica acerca del peregrinaje del cristiano. Ya el cristiano no se ve como un peregrino. Ahora no, ahora queremos ganarnos al mundo. Ahora estamos desesperados por los Grammys del mundo. Estamos tratando de ver si también le sacamos Oscar del mundo. La iglesia ahora está entretenida. La iglesia se ha sentado a comer y a beber. La iglesia de este tiempo se ha sentado a comer y a beber. Velar, no, velar para qué, si estamos bien, estamos en bendición. Orar, no. Cuando el evangelio nos dice velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir. Continuamente la Biblia nos advierte, tenemos que estar preparados, tenemos que velar, no podemos, de hecho en Lucas nos dice, cuidado, que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de vanidades y que seamos presa de este tiempo, hermanos, la Biblia lo dice. Pero así como la iglesia en el desierto se sentaron a comer y a beber, dijeron no queremos avanzar más, aquí estamos bien. Aquí estamos bien, no queremos avanzar más. Y esto fue lo que sucedió. La iglesia decidió no avanzar más. Pero, lamentablemente, amados hermanos,
Finalmente para esta iglesia las cosas terminaron mal. Se sentaron a comer y a beber, está bien, y no quisieron moverse más. Pero ¿saben lo que terminó pasando? Finalmente Moisés bajó. Finalmente Moisés bajó. Sí, lo que ellos pensaron que no iba a suceder, lo que ellos pensaron que no era importante, de hecho, lo más seguro que ellos ya se habían olvidado de Moisés. ¿Por qué? Bueno, tenían su becerro de oro. Aarón estaba muy contento. A lo mejor Aarón estaba recibiendo muchas felicitaciones. Aarón, qué lindo te quedó el becerro. Qué lindo el altar, Aarón. Qué buen líder tú eres, Aarón. Y el pueblo se sentó a comer y a beber. Y como Aarón lo dijo, mañana será fiesta para Jehová. Pero no fue fiesta para Jehová, Aarón. No fue fiesta para Jehová. Todo lo contrario. Moisés baja. Ahí lo pueden leer luego en los siguientes versículos. Moisés baja, hermanos. Y cuando Moisés bajó y vio lo que estaba pasando en el campamento, Dios, por medio de Moisés, realizó un juicio terrible contra esa gente. Terrible, hermano. Moisés tomó las tablas de la ley y las estrelló contra el becerro de oro. Luego tomó fuego, derritió el becerro de oro. Y ese metal caliente, Moisés obligó a muchos a tomárselo. Si murieron quemados. Fue un juicio terrible. Fue un juicio terrible lo que sucedió para esa iglesia en el desierto. Para esa iglesia que era impaciente. Para esa iglesia que tuvo un pastor cobarde y complaciente. Y para esa iglesia que no estuvo dispuesto a seguir avanzando en los propósitos que Dios había establecido para ellos. Porque ellos no salieron de Egipto para quedarse en el desierto. Dios los sacó para llevarlos a Canaán. Pero como fueron tan rebeldes, luego Pablo dice en su primera carta a Corintios capítulo 10, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Y de la misma manera, hermanos, yo entiendo que esta historia de esta iglesia en el desierto ya pasó, está en el pasado, pero quiero decirles de a modo de advertencia para la iglesia de hoy, hermanos, finalmente Cristo va a venir. Finalmente Cristo va a venir. No importa cuántos pastores no lo crean, no importa cuántos pastores no les importa, no importa cuántas iglesias se sigan burlando de la venida del Señor, no importa cuántos predicadores famosos andan en las redes sociales burlándose de la venida del Señor, diciendo que algunos cristianos son escapistas, algunos cristianos que lo único que ellos quieren es que Cristo venga. Pues sí, los que somos de Cristo verdaderamente, no hay nada que anhelamos más que la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque desde el día que conocimos a Cristo dejamos de ser terrenal. Dejamos de ser terrenal. No tenemos los ojos puestos en esta tierra. Porque como bien lo dice Pedro, desde el día que conocimos a Cristo como Señor y como Salvador, nos convertimos en peregrinos. Peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Nuestra ciudadanía no es de aquí, no está aquí. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, usted que sí está fiel en la palabra de Dios, pastor, usted que sí se mantiene en la sana doctrina, que a pesar de que su iglesia no tenga millones de personas, pero usted predica la verdad bíblica, predica la venida del Señor, predica la peregrinación del cristiano, siga predicando eso. Siga predicando eso, siga predicando el evangelio, siga predicando que así como Cristo vino, así como Cristo murió, así como Cristo resucitó, así también Cristo va a volver. Porque finalmente Moisés volvió y así tal cual, Cristo también finalmente va a volver. Así que hermanos, cerrando un poco toda esta enseñanza de la iglesia en el desierto, quiero que lo veamos esta historia, qué cuidadoso es Dios, qué amoroso es Dios, dejándonos estos ejemplos para que nosotros no caigamos en los mismos errores. La iglesia en el desierto no prosperó, porque no hay ninguna iglesia que ponga a Dios a un lado
y prospere. No lo hay. No lo hay. Así que la iglesia en el desierto fracasó porque pensaron que podían avanzar sin el verdadero Dios, sin Dios realmente. En este tiempo, creo que el llamado que el Señor hace es que las iglesias tienen que volver a Cristo. Las iglesias tienen que volver a la palabra de Dios porque los días son cortos, la noche está avanzada y se acerca la mañana. La noche está avanzada y se acerca la mañana. Cristo va a venir. Cristo va a venir, hermano. Cristo va a venir. Usted no se preocupe. Para que Cristo venga no necesita la fe ni mía ni la de usted. No depende de fe. Porque hay gente que dice, no, yo tengo fe. No, la venida del Señor no depende de nuestra fe. Fe para esperarlo. Fe para perseverar. Fe para mantenernos en la verdad y mantenernos en santidad hasta que Él venga. Pero Él no necesita nuestra fe para venir. De que va a venir, va a venir. Porque las casas ya están listas. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por tanto iré a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré nuevamente para tomarlos conmigo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la mayor esperanza del cristiano, hermanos. Y es lo que me da tristeza, que la mayor esperanza del cristiano es lo que menos se predica en este cristianismo del siglo XXI. Pero aquí estamos en este canal, aquí estamos en este canal comprometidos a recordarles, a enseñarles y a compartir todo lo que enseña la palabra de Dios acerca de la mayor esperanza del cristiano. Cristo viene por su pueblo. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros le ha querido el Padre daros el reino. Así que, hermanos, vamos a perseverar. Vamos a perseverar, no seamos impacientes. Hermana, no sea impaciente. Hermano, no sea impaciente. Pastor, no sea impaciente. Siga allí con la doctrina. Predique la sana doctrina. Predique la verdad bíblica. No se preocupe, predique. Predique. Exhorta, reprende con toda doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Pero pastores, también tengamos denuedo. No seamos cobardes como Aarón. No seamos complacientes como Aarón. No busquemos aplausos. Busquemos hacer la voluntad de Dios. Busquemos agradar a Dios. Pablo decía a los Gálatas, pues si agradare todavía a los hombres, no sería siervo de Dios. No existe ni un siervo de Dios que pueda agradar al hombre y agradar a Dios al mismo tiempo. No. O agradas a Dios o te conviertes en un segundo Aarón, más nada. Pero los siervos de Dios buscamos agradar a Dios. Y en tercer y último, no olvidamos el propósito. Nunca olvidemos el propósito de Dios para nosotros. Y el propósito es que avancemos hacia la patria celestial. El camino angosto tenemos que seguir por ella, porque ese camino angosto, esa puerta estrecha, que muchos, muy pocos la hallan, dice inclusive el Evangelio, es la que lleva a la vida eterna. Hay muchos hoy que les gusta el camino espacioso, hay muchos hoy que les gusta la puerta ancha, y como lo dice el Evangelio, muchos son los que entran por ella. Deje que entren, deje que vayan por el camino espacioso, porque lamentablemente el camino espacioso lleva a la condenación. Pero el camino angosto, cristianos, vamos a perseverar en el camino angosto, que es el camino que lleva a la vida eterna. Así es la iglesia en el desierto. Así terminó la iglesia en el desierto. Empezaron con impaciencia, pidiendo dioses, sentándose a comer y a beber, pero finalmente vino Moisés con el juicio para ellos. Veamos esto como un ejemplo. Y más bien, enfoquémonos en este tiempo a no ser como la iglesia en el desierto, sino a ser como la iglesia real de Jesucristo.
La iglesia de Cristo que espera a Cristo, que predica a Cristo y que persevera en Cristo. Y así, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza le haya servido. Espero que le haya edificado. Espero que le haya alentado a seguir avanzando, porque tenemos que seguir avanzando. No somos de los que retroceden para perdición. No, Señor. Avanzamos. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Cuando le pregunte por qué quieres avanzar, por qué estás empeñado a avanzar, ¿para dónde vas? Díganle, sin vergüenza, sin pena, voy rumbo a la patria celestial. Esa es la respuesta que usted tiene que dar. Voy rumbo a la patria celestial. Y que de ese objetivo nadie nos saque, ni nadie nos desvíe. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos entonces en un próximo video, hermanos.